Por cierto, ¿qué tal la tarea? ¿Alguien ha intentado la tarea? ¿No? Hola, Jan. Venga, vamos a corregirla. Teníamos esto. Os daba una función f, tenía esta imagen, una función g, que tenía esta imagen, y una función h, dada por esto. Vale, y os decía, calcula la composición de g con f. Bueno, pues venga, empezamos. La composición de g con f. Ya sabéis que esto va a ser igual a... Venga, ya chicos. Esto va a ser igual a f de g de x. ¿Y g de x qué es? Lo cambio, es x menos 4. Y f de x menos 4 será igual a... En lugar de x escribimos x menos 4, con lo cual aquí en lugar de x escribimos x menos 4, y será 3 por x menos 4 más 5. Hacéis cuentitas y os sale 3x, 3 por menos 4 menos 12, más 5 menos 7. ¿De acuerdo? Esta es la composición de g con f. Bueno, ¿por qué se llama composición de g con f? Porque antes las funciones, o la imagen de una función, no se representaba así, no se escribía así. Antes se escribía así. Entonces, cuando componías dos funciones, hacías esto. Primero aplicabas f y después aplicabas g. Y por eso se lee f compuesto con g. Cuando lo que en realidad estás haciendo ahora, con la notación de ahora, es hacer esto. Pero se sigue leyendo f compuesto con g. Esto se sigue leyendo f compuesto con g. ¿De acuerdo? Bueno, antes, como digo, antes me refiero... es en el siglo XVII. Venga, esto. Seguimos. ¿Qué más os dije? Os dije que calcularéis esta composición. ¿Verdad? Bien, para hacer esto primero hay que pensar una cosa. ¿Cómo hago la composición de tres funciones? ¿Qué haríais vosotros? Pues primero hacemos la composición de las dos primeras y por último, el resultado lo compondremos con la tercera función. ¿Vale? Bueno, os tengo que dar una propiedad. Si hubierais hecho esto, primero componer f con g y luego aplicar, y antes haberle aplicado h, os habría salido exactamente lo mismo. ¿Esta propiedad cómo se llama? No, conmutativa dijimos ayer que no era, no, que la composición no era conmutativa. Esta es asociativa. La composición es asociativa. Es decir, cuando tenemos más de dos funciones y las queremos componer, da igual el orden. Quiero decir que da igual el orden, no, a ver, perdón. O sea, establecido el orden, da igual qué haces primero. No importa, ¿eh? Venga, o sea, que nosotros vamos a hacer esto. Vamos a hacer f compuesto con g compuesto con h. Bueno, ¿y esto qué es? Esto es hacer f de esta composición, o lo que es lo mismo, esto es hacer f de g de h de x. Perdón. ¿Falta un paréntesis? Sí. Es decir, primero aplicamos h de x es hacer x al cuadrado, por lo tanto tendremos esto. Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos g, es decir, a x le quitamos 4, con lo cual aquí tendremos x al cuadrado, tendremos que hacer pues esto, a x al cuadrado restarle 4, ¿verdad? Y por último, aplicamos f. ¿Y qué hace f? Pues a x la multiplica por 3 y le suma 5, por lo tanto a todo esto lo multiplicamos por 3 y le sumamos 5. Total que quedará 3x al cuadrado menos 7. ¿Se entiende bien, Daniel? Sí, ¿no? Pues es fácil al final, ¿no? No es tan complicado. Es ir cambiando la x pues por x al cuadrado, por x al cuadrado menos 4. ¿Simona? ¿Sí? Vale. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí me gustaría que intentarais esto como tarea, porque hay que intentarlo por lo menos una vez, hay que hacerlo por lo menos una vez. Os doy esta función. Venga, 1 partido por x, g de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 1, y h de x es igual a 3x al cuadrado menos 2. Os digo que hagáis estas composiciones. G con f, f con g,
y estas tres seguidas. H con G y con F y H con G. Y os pregunto por el dominio. El dominio de todas estas. Esto es un ejercicio típico del examen, ¿de acuerdo? Os voy a dar dos funciones o tres, os diré que las compongáis y que encontréis el dominio. Muy bien. Venga, os voy a enseñar ahora una función especial. Os dejo copiar. ¿Lo tenemos? Vale. Una función especial es esta. Y ahora vamos a ver por qué es especial. Esta función la voy a llamar i. Ahora veréis por qué. I de x igual a x. ¿Sabéis cómo es la representación gráfica de esta función? I de x igual a x. Es una recta, ¿verdad? ¿Qué pendiente tiene esta recta? 1. ¿Y pasa por el origen? Sí. Bueno, ¿cuál es esta recta de aquí? ¿No? O bueno, tiene como representación gráfica esta recta. Hola, Carolina. Muy bien, es bisectriz del primer cuadrante. Es la bisectriz del primer cuadrante. Bien. La representación gráfica de esta función es la bisectriz del primer cuadrante. Muy bien. Perfecto. Bien, ¿por qué es especial? Fijaos. Porque la composición con cualquier función, ¿qué sale? ¿Qué es hacer la composición de esto? Es hacer f de i de x, ¿verdad? ¿Y qué es i de x? X, con lo cual se queda la f como está. Bien, y si hacemos la composición en este sentido, eso será i de f de x. ¿Y cuánto vale i de f de x? ¿Cuánto vale i de 4? I de 4 vale 4. ¿Sí? I de 16, 16. Con lo cual, i de f de x, f de x. Es una función especial porque la compongo con cualquier f y la deja como está. Muy bien, pues por este motivo recibe un nombre. ¿Qué nombre le podemos poner? Pensamos luego. ¿A qué me recuerda esto? Esto me recuerda a una cosa. Me recuerda al producto de números, producto de números reales. Vosotros tenéis un número real y tenéis algo parecido también, ¿verdad? Tenéis algo que cuando lo multiplicáis por un número real siempre lo deja como está. ¿Qué es? ¿Qué número multiplicado por cualquier número real lo deja como está? El 1. Exactamente igual que esta función i. Bueno, pues la función tiene un nombre. Bueno, este elemento, ¿cómo se llama? Perdón. En los números reales. Es el 1, ¿de acuerdo? Pero tiene un nombre también. Se dice también que es la identidad. Bueno, pues a esta función la vamos a llamar función identidad. Se llama función identidad porque, digamos que tiene mucho que ver con el número identidad, ¿no? El número 1. Deja invariante los números, pues aquí deja invariante la función. ¿De acuerdo? Se llama función identidad. Vale, muy bien. Oye, seguimos con los números reales, perdón. No sé si he dicho naturales antes. Los números reales. Seguimos, Números reales. Oye, vosotros sabéis que con el producto todos los números reales, excepto el 0, ¿qué es lo que tienen? Tienen una cosa que se llama inverso. Es decir, existe un b real tal que al multiplicar a por b sale el 1. ¿De acuerdo? Sale esto. Oye, ¿pasará lo mismo con las funciones? Es decir, yo os daré una función f y os preguntaré,
existe una función g tal que no al multiplicarla, sino al operarla con la composición con f salga la función identidad. Y como la composición no es conmutativa, también me preguntaré por el sentido contrario, ¿de acuerdo? En orden inverso. Respuesta. ¿Pasará lo mismo? No siempre. Luego vamos a ver por qué. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algún ejemplo y vamos a construir la función g que hace que, con la composición con f, de la función de identidad. Bien, esta función g, si existe, g recibe un nombre. Se llama función inversa de f. Y se denota con esta letra. f menos 1. f elevado a menos 1. Pero solamente es notación. Esto no es igual a 1 partido por f. ¿De acuerdo? Porque no estamos multiplicando funciones, estamos componiéndolas. Vamos a ver cómo esto es verdad. O sea, que no es igual a 1 partido por f. Hacemos un ejemplo. Entonces se llama función inversa y se escribe f con un menos 1 arriba, ¿eh? Bueno, de momento no lo voy a utilizar, pero más adelante sí. Venga, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos esta función. F de x es igual a x más 4. Bueno, pues nada, ¿qué hace esta función? ¿Qué dominio tiene? Todo R. ¿Y qué hace esta función? Pues a cada valor le suma 4, ¿verdad? A x le sumo 4. ¿Qué es lo que quiero construir yo? Quiero construir una función g que al encadenarla con f, ¿qué haga con este x menos 4? Lo devuelva ¿a qué valor? Al valor x, para que la composición sea exactamente la función identidad, ¿lo veis? Porque así cada x tendrá como imagen x, igual que la función identidad. ¿Se entiende por ahí? ¿Sí? Entonces empezamos, venga, la imagen de 1, ¿cuál será por f? 5. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que al componer f con g, este 5 vuelva a tener como imagen 1. ¿Verdad? Vale, la imagen de 2 es 6, ¿verdad? Porque f suma 4, ¿no? A cada x. ¿Qué es lo que yo querré? Que la imagen de 6 por g sea 2. Si pongo menos 8, la imagen de f será, o por f será, menos 4. Y yo quiero que la imagen por g sea otra vez menos 8. Oye, ¿me doy cuenta de lo que estoy haciendo? Si yo aquí tengo un x, ¿cuál será la imagen de x? X menos 4. ¿Lo veis? ¿No? A cada valor de aquí lo único que tengo que hacer es restarle 4 para volver a conseguir el valor inicial, x. ¿De acuerdo? O sea que me doy cuenta que g de x tiene que ser igual a x menos 4. He encontrado la función inversa. ¿Cómo compruebo si es una función inversa o no? ¿O está mal? ¿Cómo lo compruebo? ¿Qué hacemos? Pues hacemos la composición de f con g y miramos a ver si sale x. Tenemos que comprobarlo. Lo hago aquí. Venga, la composición. Esto es hacer g de f de x. ¿Cuánto vale f de x? X más 4. Bien, tengo que aplicar g a x más 4. Es decir, tengo que cambiar aquí la x por x más 4. ¿Y qué queda? X más 4 menos 4, x. Sí, es verdad, es la función identidad. ¿De acuerdo? ¿Qué más tendría que comprobar? Que si hago la composición en sentido contrario, también sale x. Lo compruebo y veo que sí. He encontrado la función inversa. ¿De acuerdo? Si os fijáis, la función inversa es esta. Por lo tanto, g de x igual a x menos 4. Esto me da la imagen de la función inversa. Y os fijáis en que x menos 4 no es lo mismo que 1 partido por x más 4. No tiene nada que ver. ¿Lo veis? Esto no es 1 partido por x más 4. Entonces, ¿qué es la función inversa? Bueno, la función inversa no es más que deshacer lo que hemos hecho. Si a x le hemos sumado 4, la función inversa es restarle 4. ¿Para qué? Para volver a obtener x. Bueno, hacemos otro ejemplo. Y luego vamos a deducir alguna manera de hacer esto más rápidamente, ¿no? Que esto no puede ser todo el rato así. Tiene que haber alguna manera.
Venga, otro ejemplo. Os doy esta función. 4x. Venga, ¿qué hace esta función? Venga, dominio todo R, a cada x lo multiplica por x. ¿Alguien sospecha cuál va a ser la función inversa? Parece que x partido por 4. No estoy seguro, pero yo lo que quiero es que la imagen de 4x sea x. Empiezo a pensar, la imagen de 1, ¿cuál es? 4. ¿Qué es lo que quiero? Que la imagen de 4 por g sea 1 otra vez. Si la imagen es 3, perdón, si x es 3, tendré la imagen de 3 será 12. Y quiero que la imagen de 12 por g sea otra vez 3. Sí, tiene pinta, de que hay que dividir otra vez por 4. Claro. ¿Por qué? Porque la manera de obtener x como resultado final es a esto dividirlo por 4. Vale, muy bien. ¿Qué hago para comprobarlo? Hago la composición y veo que efectivamente sale x. Y hago la composición en los dos sentidos. Veo que sale x, estoy conforme. Esta es la función inversa. Esa sería la función inversa. Otra vez, la función inversa no es 1 partido por la función f, ¿veis? No es 1 partido por 4x. Esto es muy importante, no hay que confundir la función inversa con la inversa, o sea, la inversa de una función, 1 partido por la función. ¿De acuerdo? Vale. Otro ejemplo. Y ya con este vamos a ver si somos capaces de encontrar la manera de resolver esto sin tener que escribir todo esto. Venga, imaginad que tenéis esta función, f de x igual a 3x menos 5. Bueno, pues aquí parece que la cosa está un poco más complicada, ¿no? X más 5 partido por 3. Ha dicho Sara. ¿Será verdad? No lo sabemos, de acuerdo. ¿Qué habría que hacer para comprobarlo? Bueno, pues ya que hemos encontrado esto, habría que hacer la composición, ¿verdad? A ver qué pasa. Y si hacéis la composición, os sale que sí. Oye, muy buena vista, Muy buena vista. Pero habría que hacerlo, habría que hacer la comprobación. Vale, os voy a enseñar una manera de hacer esto sin tener que... Esto no lo puedo recortar, no puedo recortar. Vale. Vamos a ver si esto es verdad. Lo dejamos para más adelante. Venga, vamos a borrar lo que ha dicho Sara. Pero Sara, puede que esté bien, Vamos a quitarlo. Venga. ¿Qué es lo que yo quiero aquí? Yo quiero que esto sea... Ay, bueno, lo he puesto aquí, pero aquí no tendría que haberlo puesto, Tendría que haber puesto esto. ¿De acuerdo? X más 5 partido por 3. La imagen de esto tiene que ser X. ¿De acuerdo? Vale. Fuera, 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 fuera. Vale, entonces, esto no sé lo que es. Ay, perdón, esto no sé lo que es. Venga, esto no sé cuál es la imagen de X. La imagen de 3x menos 5 yo quiero que sea X. ¿De acuerdo? Entonces, esto no sé lo que es, pero vamos a hacer una cosa. A f de x, que es 3x menos 5, lo voy a llamar y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que la imagen de y sea x. ¿De acuerdo? Es decir, me gustaría encontrar una fórmula a partir de y para obtener x. ¿La tengo? Pues sí, si os fijáis, estas dos cosas hemos dicho que son iguales. Con lo cual, si 3x más menos 5 es igual a y, ¿sabríais encontrar una fórmula en la que se obtenga x a partir de y? Bastaría con despejar x aquí. Y así tendréis una fórmula para x en función de y. Si despejáis x aquí, obtenéis que 3x será igual a y más 5 y por lo tanto x será igual a y más 5 partido por 3. ¿Qué significa eso? Que si y es, digamos, el valor de salida, la imagen será y más 5 partido por 3. Lo puedo borrar aquí, escribir esto. Si y es el valor de salida, la imagen será y más 5 partido por 3. Si en lugar de y escribimos x, pues tendremos que la imagen de x será x más 5 partido por 3, lo que ha dicho Sara. ¿De
¿De acuerdo? Y así encontramos la función inversa. Voy a hacer otro desde el principio sin ninguna explicación, simplemente con el método. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido la explicación? ¿Más o menos? ¿Sí? Vale. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que entonces mi función inversa, o la función g, como la estoy llamando, es x más 5 partido por 3. Vale, muy bien. Otro ejemplo. Os pongo esto. F de x es igual a 5x menos 7. Os digo, encuentra la función inversa. Encuentra la función inversa. Bueno, pues método. ¿Qué hacemos? A 5x menos 7 lo llamamos y despejamos x. Por lo tanto, x será igual a y más 7 partido por 5. ¿Cuál es la función inversa? Puedo escribir directamente. La función inversa es, me quedo con esto y sustituyo la x por la y. Y tendré x más 5, perdón, x más 7 partido por 5. Julia, veo que estás así con las cejas para abajo. Significa inversa de f, no significa 1 partido por f. Es una notación, ¿de acuerdo? No tiene que ver con exponentes. ¿Vale? Es una notación para decir que esta es la función inversa. ¿Vale? No es 1 partido por f, porque 1 partido por f sería 1 partido por 5x menos 7. ¿Vale? Es importante. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Se entiende el método? ¿Sí? Vale, tarea. Os doy esta función. Raíz cuadrada de x menos 3. Encuentra la inversa. Esta otra función f. 1 partido por x más 1. Encuentra la inversa. Bueno, pues hay que intentar encontrar la inversa de estas dos funciones. Oye, pues parece que siempre existe inversa, ¿no? Porque esto siempre lo podremos hacer, ¿no? Vamos a ver. Cuando lo tengáis, lo quito. Venga. ¿Qué tal, Ana? ¿Bien? ¿Sí? Bien. Natalie se ha dormido. No, déjala. Luego hablamos. ¿Sigo? Julia, ¿sí? ¿Estáis? ¿Jan? ¿Sigo? Venga. Decía, oye, esto parece que va a funcionar siempre, ¿no? ¿Funciona siempre esto que acabamos de hacer? Pues vamos a hacer un ejemplo. Venga, vamos a tomar la función f de x igual a x al cuadrado. Oye, ¿sabéis qué representación gráfica tiene, verdad? Bueno, perdón. Vamos a ver, será una cosa así, ¿verdad? Una parábola. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de encontrar la inversa de esta función. Venga, el dominio es todo R, aquí tengo mi función f, y digo, venga, la imagen de 1 es 1. Aquí vamos a colocar la función inversa. ¿Cuál será entonces la imagen de 1? 1. Bien, no ha habido ningún problema, ¿no? Parece que se puede. La imagen de 2, ¿cuál es? 4. Pues haré que la imagen de 4 sea 2. La imagen de menos 2, 4. Haré que la imagen de 4 sea 2 o menos 2. ¡Catacrack! Se ha roto el invento. ¿Por qué? No puedes definir dos imágenes distintas para un mismo valor. ¿De acuerdo? Y necesito que la imagen de 4 sea 2 para obtener otra vez este 2. Y necesito que la imagen de 4 sea también menos 2. Esto es imposible. Por lo tanto, f no tiene
inversa. No tiene función inversa. Bueno, pues no siempre funciona. Vale, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema aquí? No, la raíz de un número siempre es un número, siempre es el número positivo. Lo que está pasando es que hay dos valores que tienen la misma imagen. Entonces, no podré volver a calcular el valor original a partir de este de aquí, porque no sabré cuál de los dos es el número origen, el valor origen. ¿De acuerdo? No puedo volver a deshacer la función. ¿Comprendéis? ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a ver, el problema es este. Lo escribo, ¿eh? El problema para encontrar la función inversa, en este caso, es que hay más de un valor con la misma imagen. ¿De acuerdo? Con lo cual no será posible. Oye, entonces pienso, ¿y si todos los valores tienen distinta imagen, se podrá calcular la inversa? Yo creo que sí, ¿eh? Sospecho esto. Si todos los valores tienen distinta imagen por f, entonces podré construir la inversa de f. Hola. Podremos construir la inversa de f. Vale, muy bien. Esto tiene un nombre. ¿No? Eso de que todos los valores tienen distinta imagen. Diremos que f es inyectiva. ¿Recordáis lo que era la función inyectiva? ¿Lo vimos el año pasado o no? ¿No? Vale, os lo digo ahora. Diremos que f es inyectiva, ¿eh? En este caso. Formalmente, si x1 es distinto de x2, entonces las imágenes también son distintas. Eso es lo que quiere decir que sea inyectiva. Es decir, dos valores distintos no pueden tener la misma imagen. Dos valores distintos tienen que tener distinta imagen. ¿Os lo leo? ¿Os lo leo? Adam, ¿lo leo? Diremos que es inyectiva. Espera, escribo mejor. ¿Vale? Inyectiva. Vale, muy bien. Pues venga, vamos a hacer un dibujo y vamos a ver todo esto gráficamente, a ver qué pasa. Venga, vamos a dibujar esta función, una función cualquiera, ¿eh? Vamos a pensar que tengo este dibujito. Venga, sí, esta es una función, la gráfica de una función f. Me fijo solamente en lo que tengo dibujado, ¿eh? El resto no. Vale, entonces vamos a ver, esto es 1, esto es 2 y esto es 3. 1, 2, 3. Venga, esta es la gráfica de f. No os doy la fórmula para f, no importa, no os doy la fórmula para la imagen. Venga, os digo, a ver, la imagen de 1, os digo que es un medio. ¿Bien? Os lo digo. La imagen de 2, 1, 2, 3. Y la imagen de 3, elige tú, Sara, venga. 4. ¿Bien? ¿Recordáis lo que habíamos hablado de la representación gráfica de una función? Si la imagen de 1 es un medio, este puntito de aquí, ¿qué coordenadas tiene? 1, un medio. Y este punto pertenece a la representación gráfica de f. ¿De acuerdo? Pertenece a la representación gráfica de f. O la curva, representación gráfica de f. ¿De acuerdo? ¿Qué más puntos pertenecen a esta gráfica? ¿Qué más puntos? El 2, 3, que es este de aquí. ¿Y el? Muy bien, lo escribo. El 2, 3 y el 3, 4
También. También pertenecen a la representación gráfica de F. Vale, muy bien. Atentos, ¿eh? Atentos. ¡Ay, no me cabe! Bueno, no pasa nada. Vamos a ponerlo todo a la derecha. Otra vez. Y listo. No, no me cabe porque no tengo papel tampoco a la derecha. No tengo papel tampoco. Vale, tengo esto. Entonces, vamos a pensar que G es la función inversa. La llamo G otra vez, ¿eh? No es un problema. Voy a pensar que G es la función inversa de F. Inversa de F. Si es la función inversa, ¿cuál será la imagen de un medio? ¿Cuál será la imagen de un medio si es la función inversa? La imagen de 1 por F era un medio, ahora la imagen de un medio tendrá que ser 1. Bien. ¿Cuál será la imagen de 3? 2. ¿Y cuál será la imagen de 4? 3. O sea, el punto 1 medio 1, el punto 3, 2 y el punto 4, 3, ¿qué les pasa? Estarán pertenecen a la representación gráfica de la función inversa G. ¿Vale? Bien, de una manera más general, todos estos puntos pertenecen a la representación gráfica de la función f. ¿Y G cómo funciona? G funciona así, que a f de x le asocia como imagen ¿cuál? X. Es una generalización. O sea que, ¿cómo serán las gráficas de f y g? Serán iguales, pero únicamente cambiarán la primera coordenada por la segunda. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Dibujo puntitos de G. En lugar de 1 medio 1, perdón, en lugar de 1 1 medio será 1 1 medio. Aquí estará. En lugar de 2 3 será el 3 2. Aquí estará. ¿De acuerdo? Bueno, no ha salido muy bien. Bueno, la escala está un poco mal, ¿eh? Y en lugar del 3 4 será el 4 3. Así. Y este está un poco regular. Ay, qué mal. Vamos a hacer una cosa. El 1 medio está un poco más abajo. ¿De acuerdo? Ahora vais a ver por qué. ¡Ey! Vale, ahora. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? De que todos los puntitos de la representación gráfica de F están en la representación gráfica de G si cambio la primera por la segunda coordenada. Si hacéis esto, lo que vais a obtener es esto. ¿Y esto qué es? Es la ¿el verde qué es? La bisectriz del primer cuadrante. ¿Qué ocurre con las funciones f y g? Que son simétricas con respecto a la bisectriz del primer cuadrante. ¿De acuerdo? Si cambiáis la primera coordenada por la segunda coordenada, lo que estáis haciendo es cambiar este eje por este. ¿De acuerdo? Y entonces lo que hacéis es dar la vuelta doblando el papel por la bisectriz del primer cuadrante. ¿Bien? Vale. Luego hay una relación muy fuerte entre las dos gráficas. La gráfica de la función inversa de G y la de F son simétricas con respecto a la bisectriz del primer cuadrante. Bien. Esto es tremendamente útil. Esto parece una tontería,
pero no lo es. Es tremendamente útil. ¿Por qué? Si os doy la gráfica de una función f, me vais a saber decir si tiene inversa o no. ¿Cómo? Así. Imaginad que os doy esta gráfica. Bien. Esta es la gráfica de la función f. Función f. Os pregunto, ¿tiene inversa? Pensaremos así. Si tiene inversa, ¿cómo será la gráfica de la función inversa? ¿Cómo será? Tengo que hacer la simétrica con respecto a la bisectriz del primer cuadrante. Vamos a hacer la simétrica de esto con respecto a la bisectriz del primer cuadrante. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Tenéis que doblar vuestro papel por esta línea y ver qué es lo que sale. ¿De acuerdo? ¿Comprendéis lo que digo? ¿Sí? Entonces, si dobláis el papel, o mejor dicho, giráis el papel con respecto a esta bisectriz, os dais cuenta de que la gráfica que saldría sería esta. Esta ramita blanca que hay aquí a la derecha se convierte en esta ramita azul. Y esta rama de aquí se convierte en esto. Os pregunto yo, ¿esto podría ser la gráfica de una función? No, porque vemos que un valor tendría dos imágenes. ¿De acuerdo? ¿Se ve en azul lo que escribo? Bien. La gráfica de la simétrica no puede ser gráfica de una función. Por lo tanto, f no tiene inversa. Repito el razonamiento. Si f tuviera inversa, la simétrica sería gráfica de una función. ¿De cuál? De la función inversa. Pero si hacéis la simétrica, os sale una gráfica que no puede ser gráfica de una función. Por lo tanto, no puede tener inversa. ¿Sí? Vale. Vamos a ver un ejemplo en el que sí existe inversa. Imaginad que os doy esta función. A ver, lo he hecho un poco mal. Quiero hacer esta. ¿Esta función tiene inversa? Pues vamos a ver. Si tuviera inversa, ¿cómo sería la gráfica de la función inversa? Si tuviera inversa, la gráfica de la función inversa sería una cosa así. ¿Esto puede ser la gráfica de una función? Sí, por lo tanto esta sí tiene función inversa. Bien, entonces para esta sí que calcularemos la función inversa con el método que os he explicado. ¿Bien? Entonces me doy cuenta de que hay una relación muy fuerte entre existencia de inversa gráfica de la función y que la función sea inyectiva, es decir, que una función solamente tenga una imagen distinta para valores, que tenga imágenes distintas para valores distintos de las x. ¿Vale? Bien, lo dejamos aquí.